Caso del ARA San Juan podría ser un eterno misterio. Argentina. La Armada Argentina reconoció hoy que el submarino perdido con 44 tripulantes a bordo podría permanecer sin nunca ser encontrado, lo que transformaría el caso en un eterno misterio. Enrique Balbi, vocero de la Armada, ofreció este lunes una nueva rueda de prensa en un clima de tensión entre el gobierno, que ya anunció el fin de la búsqueda de los marinos, y los familiares que se resisten a que se les dé por muertos. Al ser cuestionado sobre la posibilidad de saber qué pasó con el submarino, Balbi explicó que es muy importante el contacto visual, poder localizarlo en el lecho del mar, eso va a dar un indicio si visualmente se percibe algo. Puede que sí, puede que no. El submarino de la Armada Argentina ARA San Juan, que dejó de tener contacto el pasado 15 de noviembre, es buscado en la zona del Golfo San Jorge, en la patagónica provincia de Chubut, a casi 1.400 kilómetros de Buenos Aires, ya que fue su última posición reportada. La nave comenzó su recorrido en Ushuaia, ubicada en el extremo sur del país, y tenía que haber llegado hace 2 semanas a Mar del Plata, una ciudad de la costa atlántica que está a 413 kilómetros de Buenos Aires. Después de varios días de incertidumbre, la Armada confirmó que el 15 de noviembre, 3 horas después del último contacto que el submarino tuvo con la base naval, se había registrado una explosión en la zona. La noticia provocó conmoción, ya que desde entonces la principal hipótesis es que la nave estalló y no hay sobrevivientes, pero eso no puede confirmarse en tanto no encuentren el submarino. El caso ha estado rodeado de varias polémicas, ya que desde el principio hubo peleas entre los jefes de la Armada y el ministro de Defensa, Óscar Aguad, quien se enteró de la desaparición a través de los medios. Además, Balbi ha sido el encargado de enfrentarse a los medios, los familiares y la población en general a lo largo de una búsqueda inédita en la que han colaborado 13 países. El presidente Mauricio Macri se reunió una sola vez con los familiares que aguardan noticias en Mar del Plata, pero el encuentro se desarrolló en un clima de tensión que se incrementó la semana pasada, cuando Aguad habló con los padres, madres, esposas, hijos y hermanos de los marinos. El jueves, la Armada anunció que ya no buscaba a personas con vida, lo que desató protestas y reclamos, mientras el gobierno anticipaba que el viernes Macri hablaría de la muerte de los 44 marinos y decretaría 3 días de duelo nacional. Sin embargo, Macri al final no emitió ningún mensaje y la búsqueda del submarino continúa en medio de contradicciones y anuncios de posibles contactos o visualizaciones de la nave que terminan siendo desmentidos. Informa Notimex.